Listo. Bueno, hermanitos amados, ahora sí, vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, Señor, te rogamos nuevamente, Señor, muéstranos y guíanos en tu verdad. Guárdanos, Señor, de aquellos que con buenas o no tan buenas intenciones quieren torcer el concepto y quieren torcer, Señor, esta verdad que estamos ahora aprendiendo. Señor, queremos ser fieles seguidores de tu verdad. Señor, anhelamos en verdad crecer en la santidad y el temor. Ahora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te doy las gracias, Señor amado, por la oportunidad que ahora tenemos de llegar a esa verdad a través del estudio de Marcos y la vida de Juan Bautista, que nos enseña el primer concepto o la primera condición que Dios, el Señor, tú pides para salvación. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8. Aquí estamos viendo un concepto que vimos el jueves anterior y me refería al inicio de mi, aquí en estos momenticos antes de orar, que no es casual, hermanos, ya sé, es una tendencia que se está viendo a nivel nacional, también a nivel no nacional, o sea, en otras congregaciones independientes como las nuestras, en otras comuniones de hermanos libres o de comunidades o localidades que nos reunimos así en la sencillez de la escritura, sin ninguna clase de influencia denominacional o de, quiero decir, de organizaciones grandes y también poderosas, obviamente, basadas en la escritura, también hay que recalcar eso, son organizaciones cristianas basadas en la escritura, pero que quieren de una manera u otra involucrar o atraer a los miles, porque hay miles de grupos como nosotros reuniéndose a nivel nacional e internacional. Y vamos a Juan porque Juan tiene que ver con este aspecto de lo que en el retiro en el cual tuve la oportunidad de estar se habló como una manera de advertencia a los pastores o a los líderes de iglesia. Ojo, tengan cuidado en la manera en que algunos maestros se están introduciendo de forma encubierta en las comuniones de las iglesias. No voy a ir más allá a decir que es con buena o mala intención, no, solamente hago la advertencia. Maestros que de alguna forma han empezado a enseñar verdades bíblicas, pero no completas. Ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Uno puede diluir una verdad en medio de una mentira y hacerla parecer verdad. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y he tenido la oportunidad de hablar con buenos amigos en la fe sobre este tema y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. En cierta manera, ellos también me dicen, esté atento, nos dice el liderazgo acá, estén atentos. Hemos hablado con líderes a nivel nacional sobre este caso. Ellos dicen, estén atentos. Hablé en estos días con el hermano Alberto, un poquito con Pablo, también buen amigo, y el hermano muy pendiente, y también de igual manera digo, esté atento. Y no es solamente porque ellos lo digan, hermanos, es porque se está viendo. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Vamos a Juan para no distraernos irnos en ese tema que es un poquitico doloroso, pero sí de cuidado, porque nos llama la atención, y no solamente al liderazgo en las iglesias, sino a las iglesias, a los miembros de las congregaciones, de estar protegidos, de estar atentos y de conocer esta verdad. Vamos a ver, porque vamos a repasar, no, sino a retomar de donde quedamos en el primer concepto de Marcos capítulo 1, versículo 4, porque ya vamos a entrar a ver el ministerio de Juan, su mensaje. Juan comenzó un ministerio apartado del vientre, unos votos que ya los vimos, que se reflejan a la iglesia, un propósito de Dios, que es también el propósito de la iglesia, pero hay que llegar al mensaje de Juan, y el tema del mensaje es Jesucristo. Porque él termina, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la manera correcta de acercarse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es por medio del, como dice aquí, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esas son las dos palabras que hoy vamos a retomar porque quedó algo pendiente del jueves anterior, arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Ese es el concepto o el propósito, o más bien la condición de Dios para todos aquellos que nos acercamos a él. Arrepentimiento, perdón. Y el mensaje de Jesús fue el mismo, ¿no? Arrepentidos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Después miraremos los otros principios que vemos aquí en Marcos. Entonces, ¿qué hemos visto? Que Juan el Bautista fue escogido y apartado por Dios para un propósito. La iglesia de igual manera refleja el propósito de Juan y nosotros en este tiempo y dispensación también tenemos. Nosotros preparamos al mundo para la llegada del Señor, que pronto será. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿Bajo qué circunstancias? Eso está bajo el designio misterioso del Señor. Hemos querido explicar de manera humana tiempos, razones y dispensaciones, por decir así, ¿no? Pero el mismo Señor dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Solo que pide el Señor, velen, velad y orad, dice el Señor. Entonces la iglesia no sabe en qué momento el Señor vendrá, pero sabe que vendrá. Y sabe más cuando vemos que ciertas cosas se están cumpliendo, es la advertencia. Por eso no fue casual que esto que sucedió, lo que les mencioné al principio, ya esté pasando en Colombia o en otras partes, donde tristemente las iglesias independientes están siendo, a ver si uso bien el término, capturadas, robadas, secuestradas, y se han añadido a denominación, si me entienden el concepto. Dejaron de ser libres para ser denominacionales y eso ha generado un problema tremendo a nivel nacional, a nivel internacional, conociendo casos que vienen desde España, precisamente, y de otros países. Solo diré. Bueno, y como Juan, la iglesia del Señor ha sido escogida y apartada, como Juan, la iglesia del Señor debe prepararse, ¿verdad? Debemos consagrarnos como Juan, y como Juan, la iglesia del Señor debe ser estudiosa, laboriosa, perseverante y reformadora. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero ¿cómo comienza todo? Comenzamos con el verso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dado, nos ha sido hecho por Dios 4 cosas que resumen un aspecto de lo que ahora conocemos como la salvación. La salvación del Señor es una, voy a aclarar eso, pero se interpreta o más bien se entiende en sus diferentes aspectos, ¿no? Pero es una, no son varias. Entonces, ya hay personas enseñando en otros lados el aspecto de que la salvación hay que añadirle cositas y eso ha generado un problema. Pero nosotros simplemente vamos a ir a la escritura porque esto no es un caso local o municipal o departamental, sino es a nivel mundial. El diablo está buscando de muchas maneras, con buenas o malas intenciones de aquellos que los hacen, no juzgamos ahí, pero sí generar un quiebre en la independencia de las asambleas como nosotros, ¿sí? Las iglesias cristianas debemos tener interdependencia, los unos a los otros, cuidarnos, pero somos independientes en nuestra doctrina, forma y práctica. Pero por eso somos independientes, no somos denominación, y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Entonces, una de las cosas que aclaraba cuando participé poquito, pero sí quise aclarar que nuestra comunión aquí no se identifica ni calvinista, ni metodista, ni luterana, ni de ninguna clase, ¿no? De otros conceptos humanos, sino solamente creemos en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, 1 Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, que es el conocer al Señor, la fuente que es Dios. El contenido de toda verdadera sabiduría comienza como en el temor a Dios, y Dios en esa sabiduría nos revela un plan. Ese plan nos lleva a entender un concepto que está en la salvación que se llama justificación. ¿Cómo es la justificación? ¿Cuánto se paga por la justificación? Nada. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, justificados como gratuitamente por su gracia. Entonces, justificados gratuitamente o sin causa, que eso es lo que significa la palabra gratuita, sin causa. ¿Qué generó el amor de Dios? Nada, Él. ¿Qué generó la misericordia de Dios? Nada, Él. Nosotros le promovíamos al Señor algún gesto de devolución de amor, no, porque la Escritura dice que somos enemigos declarados de Él, eso lo dice en Efesios, claro. Por eso Dios necesita darnos vida para darnos la oportunidad de creer, ¿entienden? Todo esto viene de Dios. Claro, obviamente está también, o hay que tener en cuenta la libre voluntad del hombre, porque Dios no es injusto, ¿no? Dios no va a condenar a nadie para que después diga, ay, no tuve opción, me obligó, usted no es Dios justo,
Estoy en el infierno, pero no tuve la oportunidad de escoger. Eso no va a ser verdad al final porque Dios es justo. Entonces, justificación. ¿Qué más dice 1 Corintios? Santificación, que es también un aspecto de la salvación, que es una, pero que se debe mostrar en un fruto. Frutos que muestren que en verdad somos salvos. El Señor Dios, el nuestro Dios, es un Dios que espera resultados, que espera fruto, que espera en verdad tener en nosotros o ver en nosotros un rendimiento para nuestra propia edificación. Eso se llama santificación, proceso donde Dios toma parte activa en la medida en que nosotros nos sometemos a él. Y por último, hay algo que esperamos, que no lo vemos aún, lo declaramos por fe, ¿cierto? Pero no lo vemos, que se llama la redención. Ya la tenemos, ya, fue comprada, sí, pero aún no la disfrutamos. Romanos capítulo 8 todo el capítulo habla precisamente de ese tema, que nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos. Entonces, todos esos paquetes en realidad en uno solo se llama salvación. Entonces, por eso es que algunos se han metido a dividir esto en cositas y para querer, bueno, pero después vamos en la medida que hablamos concretamos. ¿Cuál es la frase correcta? Y eso lo vimos el jueves anterior. La salvación se muestra de tres maneras de acuerdo a 1 Corintios 1:30. La primera es una salvación pasada, que se llama la redención. Ahí resume todo: justificación, redención y propiciación. Fue realizada ¿en dónde? En la cruz del Calvario. La hizo Cristo una vez para siempre. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, esa será nuestra redención gloriosa, por segunda vez sin relación del pecado para salvar a los que en él esperan. No hay más. Pero mientras nosotros esperamos, Dios nos da un trabajo. Hay que crecer, ¿no? ¿No? Por eso Pablo decía, ustedes son niños, ¿no? Ustedes son carnales. Porque en la iglesia del Señor solo hay dos clases de personas, o los espirituales o los niños, que son los mismos carnalitos. Y está el hombre natural que también se mete a la iglesia, ¿no? El que no conoce. Pero en la iglesia no hay sino dos clases, el espiritual o el niño. Entonces Pablo decía, ustedes tienen que crecer. Pedro decía, deben crecer. El proceso de Dios se muestra en fruto. Dios es un Dios que espera rendimiento. Por eso en Génesis capítulo 1, antes de que Dios le diese a Adán mujer idónea o le preparase una ayuda idónea, él lo prepara como en 4 aspectos que están antes del verso en Génesis donde dice, haré ayuda idónea para él. Solo hasta que Adán cumplió ciertos propósitos de Dios en mayordomía, en dependencia a él, en consagración a él, en obediencia a él. Entonces Dios le entrega lo que le tenía preparado. Y es lo mismo que el Señor en forma nos muestra a través de la Escritura. Primero de Juan 4, 9-10, para que ustedes tengan en sus notas, pero yo les mando las notas por el interno. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Todo fue el deseo de Dios, gratuitamente, o sea, sin causa, Él nos ama. También tenemos una salvación que es la misma en la primera, pero que se debe manifestar en fruto. Se llama la santificación. El verso está en 1 Pedro 1:5. Vamos a leerlo, pero se los dejo. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Lo voy a buscar acá porque yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero quiero leerlo en la versión Reina Valera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1:5. Dice el Señor, como todas las cosas, desde el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, esto se llama nuevo nacimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ya se llama, ahí va incluido en esto, que se llama conocimiento, lo que nos lleva a arrepentirnos, a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Dice que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice, verso 5, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, todo trabajo, toda gana, en esto mismo, dice, añadan a la fe. ¿Dónde comienza nuestra salvación? En la fe. ¿Quién da la fe? El Señor. ¿Cómo se alimenta la fe?
¿Cómo le añadimos a la fe virtud? Romanos capítulo 10 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, la palabra es el disparador que hace crecer la fe que Dios puso en sus corazones para salvación. Les recuerdo, porque esa fe incluso viene del Señor. Entonces, pero Él va a dejar un momento en que les va a permitir o nos ha permitido a nosotros tomar la decisión. Obviamente Él es tan hermoso, hermanos, tan maravilloso que Él de antemano ya sabe, ¿no? Él no condena como el tirano, ¿no? Usted se me va al infierno y usted se me salva porque yo quise, aunque si lo hiciera sería justo, de verdad. Ahí no vamos a poner en duda su soberanía y su justicia. Pero Él dice, como así le dio la oportunidad a Adán y Eva de obedecerle libremente y ellos decidieron pecar. Dios pudo haber exterminado esa raza y empezar una nueva, pero Él ya sabiendo y queriendo mostrar su misericordia, eso está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, Dios queriendo mostrar su misericordia, Él prepara de antemano la obra de salvación. ¿Sí? Porque Él no es un Dios que hace las cosas improvisadamente. Él dice en Isaías 42, creo, para gloria mía los formé y los hice. Él no es de los que hacen las cosas y dicen, uy, las embarré, no me salió bien el trabajo, lo vamos a... No, hermano, nosotros somos creación perfecta. Aunque estamos en pecado y ahora como hijos de Dios somos. Pero sigamos, perdón. Primero Pedro dice, añadan a vuestra fe. ¿Y qué? Que hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y dice la clave, verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿por qué abundan? Porque les estamos añadiendo, no los van a dejar estar, ¿qué? Ni ociosos y sin fruto. O sea, no nos deja ser inútiles. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Hay muchos creyentes que tienen la vista corta porque no quieren entender esta verdad del Señor, quieren hacerlo a su manera. Entonces dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis a más. Segunda de Pedro capítulo. Tengo Filipenses 2, 12, 13. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y tenemos ahora una salvación futura, que es la misma del principio, la del medio y la del final. Es una sola, pero es la cual esperamos. Les voy a dejar solo este verso que me gusta mucho. Creo que lo tengo en la Reina Valera. Filipenses 3, 20, 21. Creo que está en traducción viendo. Pero lo voy a leer acá. Filipenses dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos, dice, con mucho anhelo que Él regrese. ¿Y qué más dice? Que Él como nuestro Salvador, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual a Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Leí Filipenses 3, 20, 21, pero ustedes me pueden seguir en el Reina Valera también, que está el que todos tienen, para que no se confundan y piensen que es otro verso. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra en un cuerpo semejante al de su gloria, ¿cierto? A la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este poder que menciona Filipenses 1 es el mismo poder que está en Efesios 1, que dice que aquel que resucitó a Jesús de los muertos nos resucitará a nosotros. Hermoso, ¿no? ¿Cuál es ese poder? Se llama el Espíritu Santo. Él es el que da nueva vida. Él es el que transforma sus mentes y sus corazones. Para que anoten Romanos 8, 18, 1 Pedro 1, 3, Romanos 8, 23. Entonces, Juan comienza su predicación de acuerdo al concepto de Dios que es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El tema de toda predicación, hermanos, no es denominacional, no es sigan a Calvino, sigan a Lutero, ¿verdad? Sigan al que sea, no sigan a nada que sea de factura humana, ni arminiano, ni luterano, ni calvinista, ni Carlos Albertista, ni daivisistas, para que me entiendan el mal ejemplo. No, hermanos, jamás se les ocurra mirar al hombre, pero sí miramos al Salvador. Por eso dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelva hacia Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Si yo le preguntara a algunos de los que están aquí, ¿qué significa arrepentimiento? A los jóvenes, por ejemplo, yo veo a Valentina, si yo le preguntara qué significa arrepentimiento, ¿usted qué diría? El concepto bíblico, pero es para enseñar, pero deben tener ese el concepto bíblico, ¿no?
Entonces, si yo le digo a Valentina, dígame qué significa arrepentimiento, según la Biblia. ¿No lo tienes? Bueno, se lo voy a decir, pero otro que le recuerde a ella. Duro. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente o cambio de dirección. Quiere decir, vamos directo al infierno, sí, condenado. Hay una transformación y de inmediatamente usted cambia. Ese arrepentimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Eso lo dice en varios textos. Por ejemplo, Hechos 11:18, dicen, entonces oías estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Dios da el arrepentimiento. Segunda de Corintios también lo menciona, ¿no? Que hay un arrepentimiento que viene de Dios y hay uno que viene del mundo. ¿Cuál es el que debemos mostrar? El de Dios, porque el del mundo se llama remordimiento. Usted puede llorar todo lo que quiera, que he pecado, que mi vida es una miseria, y bien, uno cree en ese estado emotivo, y uno, este hermano se arrepintió, perdón, y a los pocos días está en lo mismo. ¿Hay arrepentimiento? No, hay remordimiento. El mismo ejemplo. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva o te guía al arrepentimiento. O sea, es Dios quien produce en nosotros ese aspecto, porque el hombre no puede. Eso es una parte del proceso de salvación. El proceso de salvación tiene una serie de palabras que deben reunirse en un solo concepto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Coger varios de esos conceptos y meterse por ahí para empezar a romper la unidad del evangelio. Porque el evangelio se rompe en su unidad. ¿Cuándo? Cuando usted introduce una mentira o algo que no es bíblico. No necesariamente una mentira de per se, o sea, quiere decir de propósito, ya malintencionado. Pero créanme, hay líderes, hay congregaciones, hay doctrinas, y podría mencionar, por ejemplo, bueno, los más duros, que son los mormones, los testigos, los unitaristas, ¿bien? Y otros más que de por sí ya premeditadamente contaminaron el evangelio, hicieron añadiéndole el catolicismo también para los que me faltaba eso. Entonces, arrepentimiento significa dar un giro, cambio de mente, de actitud y reconocer, sentir tristeza por el pecado y decidir abandonarlo para seguir a Dios. Eso es otra parte que después hablaré. Eso es producido por Dios, pero debemos primero ser cambiados por Él. Mire, hermanos, yo les quiero aclarar una cosa, porque eso lo veíamos el jueves anterior. ¿Qué es primero, fe o regeneración? Entonces entendimos que primero es regeneración, porque ¿cómo puede tener usted fe si está muerto? Primero tiene que vida para tener. Quiero aclarar una cosa, hermanos, para que no me malinterpreten, y esto está en la palabra, cuando quieran se los muestro. Todo esto que estamos hablando, aunque está claramente aquí mostrado en la escritura, aquí están los textos bíblicos, ¿es obra de quién? De Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Esto es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Y Él en su misericordia, no me quiero alejar de los textos porque eso es parte de lo que queríamos hoy completar en lo que nos faltó. Es Dios que en su gracia nos da las condiciones precisas para creer. Nos va a dar el arrepentimiento, nos va a dar la fe, nos va a dar la contrición del Espíritu, nos va a dar la palabra. Eso está en Efesios 1:18. Y después nos suelta para que decía. Obviamente Él sabe quiénes van a decidir para salvación. Y también sabe quiénes van a decidir para condenación. Entonces, cuando sea el momento del juicio, dice, obviamente Él es declarado justo. Si Él como Dios decidiera exterminarnos ahora, ¿lo haría? ¿Puede hacerlo? Sí, y no podríamos pelear. Él es justo. Pero Él se basa ahora en lo que Cristo pagó por nosotros. Entonces, ¿qué es primero? Regeneración quiero también decir, todo esto está tan pegadito, no lo podemos separar. Algunos dicen primero fe, otros primero regeneración. ¿Cómo tiene usted fe si no ha nacido de nuevo? Primero hay que nacer de nuevo en cierta manera para tener fe. ¿La fe nos lleva a qué? Al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento a qué nos lleva? Santificación. ¿La santificación a qué nos lleva? Y ahí empieza el proceso. Todo es un solo paquete. O sea, está todo tan pegadito, no podemos separarlo. Esa ha sido como la trampilla que se están metiendo en las congregaciones pues yo digo que hay congregaciones independientes, porque yo conozco
como las nuestras, las localidades y nuestras asambleas también independientes, hermanos sencillos, nos reunimos. ¿De qué grupo? No, no somos grupos, somos creyentes nada más, pero se ha metido por ahí para romper esa unidad de fidelidad a la palabra. Entonces, no creemos para nacer de nuevo, sino que creemos porque hemos nacido. Por eso regeneración es primero. Solo da Dios. En un momento Él da todas las condiciones. Por eso en Hebreos capítulo 6 dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para repetir. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 6, versículo 3 al versículo 6. Algunos dicen que estos son creyentes. Otros dicen que estos son las personas que fueron influenciadas, tocadas, llevadas como el faraón. ¿Se acuerdan el faraón que hizo? Vio los milagros de Dios. Y yo sé que el faraón tuvo en su momento la opción ahí porque él puede decir, y lo hizo en un momento, váyanse, no, creo en Dios, pero ¿qué dice la escritura? Faraón endureció su corazón. Él entendió quién estaba detrás. Sus magos intentaron repetir los milagros de Dios. Pudieron hasta algunos, porque el diablo imita las obras de Dios. Pero él en su interior, porque saben una cosa, hermanos, quiero también la otra palabrita que no la menciono aquí en el estudio, así en un momento la menciono, es conciencia. Dios nos ha dado conciencia y va a usar esa conciencia para hacernos entender en todo ese paquete de lo que Él busca para declarar a una persona escogida y elegida que hay un pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que sigue después? Que ese pecado tiene una solución, que esa solución necesita ser entendida. Quiere decir, tener persuasión, convicción, que esa solución a ese pecado después de ser entendida hay que ser aceptada. Se llama arrepentimiento. Y eso va a producir un efecto que se llama salvación. La salvación tiene que estar basada en la fe, en el arrepentimiento, en la santificación de algo que conocemos que se llama Jesucristo, que limpia todo pecado. Ahí está el plan de salvación. Entonces, hermanos, la regeneración se produce por el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué más? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo sella el Espíritu Santo? Cuando oigamos la palabra y cuando creamos. ¿Ustedes creen que al Señor le gustaría que nosotros creyésemos? Claro, cierto. ¿Pero por qué no lo hace? Porque somos libres para escoger. Se llama la libre determinación. Dios no es el tirano. Y eso es lo que algunos están enseñando ahora. Soy un poquitico más específico, en algunas congregaciones independientes, ¿no? Que Dios escoge. O sea, usted se me salva, usted se me condena. Nosotros no creemos eso. O sea, nuestras asambleas independientes, hablo de las nuestras, y le voy a decir como referencia de liderazgo de nuestras asambleas, más confirmando con el hermano Alberto en Bogotá, de las localidades, vamos en el medio. Estamos en el medio. Dios es soberano, pero también da al hombre la oportunidad, la responsabilidad por su conciencia. Por esto que dice Efesios 1:13 al 14, al hombre la opción de escoger. El hombre va a escoger. Fácil sería Dios, todo se salva, ¿no? Pero él no es así porque dejaría de ser santo. El pecado del hombre tiene que ser pagado. Entonces, como medio para despertar la conciencia y su libre determinación y voluntad, pues Dios es soberano. No podemos dudar. ¿Alguno de ustedes cree que Dios es soberano? ¿Cuántos creen acá que Dios es soberano? Amén. Si usted no cree que Dios es soberano en algún aspecto de su vida, circunstancia, salvación o vida personal, usted no es creyente. Porque eso es restarle a Dios su carácter. Dios es soberano, pero también es justo. Y Él hará lo que su justicia no corrompa su soberanía. Eso tiene que ver con algo, porque Dios es soberano, pero también se limita. Quiere decir, Él permite. Eso se llama voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué permite Dios la maldad? Porque Él es un Dios soberano, ¿verdad? Permite, la puede acabar, ¿no? Y lo hará. Apocalipsis 19:20, lo hará. Traerá juicio sobre el hombre, su copa de ira. Pero Él prefirió primero, hermano, derramar su copa de ira en Jesús primero, para darle la oportunidad a los que Él ya sabía, en su anticipado conocimiento de todo el fin humano, Él ya sabía que allá en el año 1900, en el año del 63, en la casa, no mentiras, ese es sí, no, como la canción, nació un hombre llamado Carlos Alberto
Y ese hombre Carlos Alberto se le presentó el evangelio a los 15 años y él no creyó. Y ese hombre Carlos Alberto se le presentó el evangelio a los 18 años y creyó, pensó que él creía. Pero ese evangelio después de 10 años de carne y de mundo, de perversión y de más perversión, se le volvió a presentar el evangelio a Carlos. No sé la fecha, no me acuerdo la fecha, Dios sí lo sabe, gloria a Dios, pero desde ese momento yo creí, cuando el Señor me mostró Romanos 8:28. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que ya lo va a separar a usted del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38, 39, mi texto de salvación. Ahí fue cuando yo creí. Yo era de los que se convertían, cada vez que cometí un pecado, repetía los 5 pasos. Ay, Señor, yo soy pecador, que Jesucristo murió por mis pecados. Señor, yo sé que soy pecador, perdóname, Señor. Lo hacía tantas veces que perdí la cuenta. No, hermanos, es una sola vez, pero hay que mostrar en verdad el fruto. Ahí Dios soberano permite que podamos ejercer nuestro libre albedrío dentro de cierto límite, para que nosotros seamos responsables entonces de nuestras acciones. Entonces, Dios es soberano, perdón, se puede limitar, pero en ninguna manera el hombre en su libre determinación colaborará con Dios. Ojo con eso, porque eso también se está metiendo. Y usted le puede dar su ayudita a Dios. Ayúdele a Dios, ¿cómo? A mejorar su salvación. No, no es ayudarle a Dios. La salvación ya la tenemos. La salvación lo que tenemos es que madurar. Por eso habla Efesios capítulo 4, para que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Eso se llama madurez. Eso se llama santificación. ¿Cómo se consigue esa santificación? Consagración. ¿Qué es consagración? Aquí estoy, Señor. ¿Cómo espera usted crecer en la fe si no lee la palabra? ¿Cómo esperamos crecer en la fe si no oramos? ¿Cómo esperamos crecer en la fe si no obedecemos, por ejemplo, temas como congregarnos, como testificar, como ejercer nuestros dones, como, bueno, hay una serie como de pruebas que muestran si verdaderamente estamos en el camino de la verdadera salvación? Entonces, la fe viene por el oír es por la palabra. La fe es activada por Dios y nos capacita para creer en el evangelio, que nos lleva a un acto ya voluntario y amorosamente, milagrosamente. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo no voy a preguntar ni me voy a matar más la cabeza. Yo sé que soy salvo. ¿Por qué, hermano? Porque la escritura me muestra que seguí esos pasos y estoy en verdad concentrado ahora en el trabajo presente, que es santificarme. ¿Sí? Santificarme. Recuerden que el arrepentimiento viene de Dios y podemos vivir para su gloria y honra en obediencia. Se llama santificación. Entonces ya vimos que Dios da vida a los que están muertos primero para dar la oportunidad de escoger, ¿cierto? Primera de Pedro 1:12 dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación. ¿Qué significa presencia? No, presencia. Antes de, no es predestinación. Predestinación es conocer de anticipado algo que él ya va a suceder. La presencia es que él sabe todo, es su atributo. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Que es la misma presencia, ¿no? Es todopoderoso. ¿Qué más es? Es eterno, es omnisciente. Bueno, ahí tenemos parte del atributo de Dios. Eso no se negocia, no se cambia. Entonces, elegido según la presencia de Dios, que todo lo sabe, ¿para qué? Santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Primero Pedro 1:2. ¿Qué es eso? Que Dios nos escogió. Ahí donde se hace realidad que no sé en qué momento en la eternidad Dios en su trono ya sabía que un tal Carlos iría a nacer en el 63 y que el señor Carlos se le iría a presentar el ángel como a todo el mundo, porque la palabra de Dios da la oportunidad a todo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y ese todo aquel tiene que, y significa que todos vamos a tener la opción en algún momento de creer, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan también lo dice más adelante en el verso 36 de Juan, cuando dice el que en él cree, ¿se acuerdan? En el que en él cree no es condenado, o más bien lo leo correcto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehúsa, voluntariamente escoge, no creo. Habiendo recibido todo, ¿no? Con convicción también, pero la convicción no significa en verdad que yo voy a actuar de acuerdo a eso. Mi conciencia me lleva, pero no lo voy a hacer. Recuerden el caso de un hombre que mató a su hermano por envidia y el Señor le advirtió, oiga, pilas, el pecado está a la puerta, ¿no? ¿Qué dice de todas maneras el hombre? Mató a su hermano. Pudo detenerse,
Entonces, hermano, el orden de la salvación es regeneración, fe, arrepentimiento, santificación. Todo eso en un solo paquete se llama salvación. No, no son 4 salvaciones. Yo solo mostré los estados, el pasado, el presente y el que está por todo eso. ¿Dónde inició? En la cruz del Calvario. Muy bien, ya hablamos de arrepentimiento. Son 2 aspectos, fe y arrepentimiento, inseparables de la respuesta humana a la gracia de Dios. Eso está en Efesios 2. Todo está en contexto bíblico, así no tengan temor. Hay un orden cronológico, hermanos, o no podemos decir que hay un orden cronológico y lógico entre fe y arrepentimiento y son simultáneos. Son tan pegados que no se pueden separar. ¿Sí? Todo eso es el proceso de Dios. Lucas 13:3 dice, yo digo, si no os arrepentir, todos pereceréis igualmente. Entonces, la Biblia presenta el arrepentimiento generado por el Señor, demostrado a través de las obras y esfuerzos humanos. Recuerden, pilas, voy a advertir, la salvación no se completa con obras. ¿Oyó? No. La salvación, ¿cuál sería la palabra que voy a decir? Se demuestra por obras, que es diferente. Eso está en Efesios 2:10. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, el cual ha preparado de antemano para que anduviésemos. Usted demuestra que es salvo. El primer acto para demostrar que soy salvo, ¿cuál es? En nuestra vida cristiana, que es el que está mencionando Juan. El primer acto que muestra que usted es salvo. No, Juan no está mostrando. Y lo dice, y Jesús también en cierta manera, que es un acto público. No, eso ya es mío, pero yo lo empiezo a mostrar. ¿Cómo sé que el bautismo para arrepentimiento, por eso para mostrar? Por eso Juan le decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, bautícense para perdón de pecados, no para perdonar pecados, sino para demostrar que sus pecados han sido perdonados. Por eso el bautismo es muy serio, no es cuacara, como hacen algunos que le chorrean ahí en la cabecita y no, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, ¿no? Los sumergen, los sacan, ¿verdad? Simbolizando todo lo que el bautismo es. Entonces, el arrepentimiento y dolor y vergüenza. Una causa de este estado es el Señor. ¿Qué más promueve el dolor y vergüenza? El juicio de Dios, ¿verdad? Nuestra condenación a causa de los pecados debe traernos dolor, vergüenza, mucha contrición, como dice en el Salmo 51. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el salmo que más cantamos acá, bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa iniquidad, al cual ha cubierto su pecado. ¿Pero quién lo hace? El Señor. Entonces, cuando esto ocurre, hermanos, ¿cuál va a ser nuestro deseo natural? Nosotros estuvimos hablando en el retiro de Hechos 2:42. Los que oyeron su palabra y creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, y vimos esos puntos de la perseverancia de la iglesia para mostrar que hay una transformación. Ese fue mi tema. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un proceso natural que es de Dios. No lo hace la iglesia, hermanos. No lo hace el estar entre un grupo de creyentes bonitos, simpáticos, buena gente, chéverongos. No, lo hace el Señor. No es para vivir de manera individual, es para vivirlo en comunidad. Entonces, ¿qué piensa que dice el Señor? Que el que miente, ¿qué? No mienta más. El que roba, no robe más. El que es inmoral, no sea más inmoral. Eso es lo que Dios dice. Eso es el verdadero arrepentimiento. Deje de hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Santificación. ¿Qué es el bautismo? La señal externa de este cambio interno hecho por el Señor. La santificación, estos 5 minutillos, regálenmelos, por favor, es el resultado de las obras que yo hago para mostrar mi nueva vida, mi fe en Cristo, mi arrepentimiento. Aparte de eso, el primer acto de mi salvación es ¿cuál? Ya lo acabamos de decir, el bautismo. ¿Cuál es el que sigue? No, hay otro más, hay uno que está en Hechos, que es el orden como divino. Ese orden, ¿quién se los enseñó a ellos? Pedro les predicó 3 minutos de predicación expositiva poderosa, se convierte en 3,000 personas. ¿Quién los discipuló a ellos? Nadie. En ese momento nadie. Después sí fueron discipulados. Pero ¿qué empezaron a hacer ellos de una manera natural? Que el Espíritu les dio. Lo primero fue no. ¿Cuál es? Bautismo. Después ¿qué? Y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Eso es el primer paso. Entonces, ¿qué es la doctrina del apóstol? Lo que ustedes están haciendo hoy, lo que estamos haciendo, lo que es el trabajo de liderazgo para ustedes, ¿no? Empezar a crecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué produce esto? Un resultado.
En primera Tesalonicenses 5, 23, 24, y quiero hacer otra advertencia, me tienen que regalar un minuto porque si no voy a dejar en el aire algo muy importante. Algunos están enseñando, porque eso ya se ha metido, no solamente puede meterse en Bucaramanga, de pronto ya nos dimos cuenta que se ha metido en varias localidades, bueno, en Pereira en cierta manera, en Medellín en cierta manera, ¿dónde más escuché? Perdón, en España también se metieron, enseñando que el hombre es lo contrario de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique todo por completo y todo en una perfecta unidad. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para venir el Señor. ¿Qué están enseñando ellos? Dicotomía. ¿Saben lo que significa dicotomía? Nosotros somos, por decir el término, tricotonomía, o no sé ni cómo decirlo, pero enseñamos la triconomía. ¿Qué es? Tres partes en uno. Por eso hablamos de la Trinidad de Dios, ¿cierto? Triconomía, creo que lo dije bien. Pero algunos están enseñando la dicotomía, y eso no es bíblico. Es que el hombre es solo cuerpo y alma. Y el otro que está en Tesalonicenses, ellos inventan la manera de esconderlo. Somos tripartitos, hermanos, recuerden eso. Y cuando dice, y el mismo Dios de paso, y todo vuestro ser, todo lo que yo soy, ¿qué? Espíritu. Y voy a dar mi concepto, pero después lo haré en otra clase de lo que significa el espíritu, el alma y el cuerpo. Algunos unen los dos, alma y espíritu, en uno solo por concepto, por gramática. Pero debemos separar cuerpo, alma, espíritu y el espíritu que da vida, para que me entiendan, ¿no? ¿Sí me entienden? No hay confusión. Cuerpo, alma, espíritu, para unir los dos conceptos que se ven en el mundo cristiano, en la teología, pero que son uno. Y en realidad el espíritu, que es la otra parte, que es el que menciona Tesalonicenses. Cuerpo, alma, espíritu y el espíritu de vida, que está en Eclesiastés 12 en adelante. Bueno, ahí están los conceptos. No se preocupen, aquí no hay confusión. Pero algunos se han metido por ese lado. Te han generado dudas en cuanto a la salvación, ¿cierto? Por ejemplo, hablando de la santificación, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso está en Filipenses, no lo he mencionado mucho, pero referente a qué? A la salvación. Ocúpense de vuestra salvación. ¿Qué produce Dios en nosotros? Dice, el querer como el hacer, que nos ocupemos en nuestra salvación. No para sumarle, para madurar, hermanos, para madurar. Hebreos 13, 20, 21 lo dice, ese me gusta. Y el Dios de paz, para terminar acá, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, que es obra de él, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros. Mire, eso es obra de Dios. Él en vosotros, lo que es agradable delante de él. O sea, incluso lo que vamos a hacer que agrada al Señor es por motivación de él. Pero ¿dónde está el punto de quiebre ahí? En la obediencia. Dios produce en mí el serle agradable a él, pero yo decido serle agradable. ¿Sí o no? Dios me produce, por ejemplo, cántele, hablamos de la alabanza, hablamos de la adoración en el retiro, hablamos de la alabanza, adoración, comunión y conocimiento, pero todo eso lo produce el Señor, hermano. Y cuando usted reacciona de manera correcta al sentir del Señor, usted es un salvo, definitivamente. Por eso uno dice que el Señor es muy, muy claro. Ojo, por su fruto los conoce. Ay, yo canto aleluya y canto gloria a Dios en todo, en verdad, soy lo máximo en la fe y predico el evangelio, como dicen, Señor, pero en tu nombre, mire, sanamos, Señor, hicimos milagros y todo esto. Nunca los conocí. Y lo más terrible, hermanos, cuando él dice, apártense de mí, hermanos. Tengo el resumen de todo, debía empezar por el resumen, pero vamos a dejarlo así y el próximo jueves para continuar, tomo el resumen de lo que yo resumí, todos los conceptos que acabé de darles, que vimos el jueves también, pero debo recalcarlos por el contexto de lo que está sucediendo. Mire, no es casual, hermano, ya terminamos acá para la gloria de Dios, pero no es casual este tema, no es algo inventado ni como forzado, está ahí en el tema que estamos viendo en Marcos, del arrepentimiento para perdón de pecados, pero ¿qué significa bíblicamente el arrepentimiento? Que es parte de toda nuestra salvación. Pero ¿por qué el Señor lo trajo? Preciso este tema surgió, porque hay congregaciones que han sido divididas, robadas, destruidas en verdad, disueltas, llamémoslo así, por esta serie de enseñanzas que no son las correctas, sin hablar mal de los que han enseñado, digamos que por su ignorancia o, bueno, pero de igual manera el Señor es claro.
Es claro, hermanos, y es muy necio de aquel que viendo la verdad de Dios aún la niega. Hay que tener mucho cuidado, pero algunos, para el hecho de ganar poder, corrompen la verdad de la Escritura. Y como yo le dije a los hermanos ahí en la reunión y le dije al hermano líder que estaba haciéndonos el llamado de atención, nosotros en Santa María, creo que ustedes me siguen en esto y creo que el hermano David es muy consciente de esto, no somos de denominación, no somos calvinistas, no nos metan doctrinas calvinistas, no somos luteranos, no nos metan doctrinas luteranas, porque también son bíblicas. Si usted la mira, las doctrinas de Calvino o de Lutero o de otros maestros son bíblicos. Como yo le dije a los hermanos, yo acompaño a Lutero hasta cierto punto, pero cuando choca con lo que Dios me ha mostrado en su palabra también, que yo creo que sería muy hipócrita vivir las dos cartas, yo paro ahí, ¿cierto? ¿Me entienden? Hay que parar. Somos de Cristo, hermano. Es que eso es. No, aquí no vamos a morir por ningún Calvino ni por ningún otro, ni ninguno de factura humana de denominación. Quiero aclarar eso porque eso me tocó aclarar porque hay peligros y ya se han metido, hay congregaciones que se han vuelto calvinistas, por usar el término, denominación calvinista, porque han empezado a creer estas cosas que, aunque tienen una parte de verdad, no es la verdad completa. Y lo digo como ilustración y referencia, pueden llamar si quieren. He consultado también a los hermanos líderes, consultado, no, comentado de nuestros grupos en el país. En este caso, hay una reunión que el hermano David ya conoce. Estamos atentos a esa santificación. Sí, yo nunca he tenido dudas a este aspecto, ¿no? Por eso yo llamé, en este caso, a Alberto, y yo le pedí la línea doctrinal no por ese tema, sino por lo que surgió en el campamento. ¿Cuál es la línea doctrinal de los hermanos en la localidad de Bogotá? Y honestamente pueden llamar a Pablo o Alberto, como pueden llamar también al hermano Julián en Armenia, o llamar a los hermanos de Pereira, o a los hermanos, es la misma. Por eso no vamos en cierta manera a dejar que hermanos, pues, listo, dañen la unidad que